Bueno, demos inicio. Muchas gracias por estar unidos. Ya he visto que varios nos han acompañado durante el resto del día. En nuestro primer día, mañana todavía tenemos un par de conferencias más, pero en este momento pues tenemos a Ernesto que nos está acompañando de parte de Biotrex para compartirnos la última conferencia. Bienvenido, Ernesto, y gracias por la participación. Excelente, pues muchas gracias a todos, muchas gracias al Grupo INVE por la invitación y muchas gracias a todos ustedes los que están participando del otro lado de las pantallas, aportándonos su tiempo y atención para poderles platicar de un tema sumamente interesante. El tema que voy a presentar el día de hoy, que tengo el gusto de presentarles, es realmente un tema que para mí es muy importante. Es un tema que toca mucho la sensibilidad humana de las personas por el hecho de que lo que estamos buscando es encontrar alguna manera de poder optimizar la disponibilidad alimentaria en el mundo para poder alimentar a toda la gran cantidad de población que se está generando en todo el globo. Pasemos a la siguiente, por favor. Primero que todo, quiero ponernos a todos en perspectiva. Y la perspectiva la voy a manejar de la siguiente manera. Quiero comentarles cómo nosotros vemos el mundo en este momento. Yo creo que podemos compartir la misma opinión todos los que estamos atentos a las noticias, a la situación mundial, a lo que está sucediendo. Lo primero que nos salta a la mente y lo que nos salta enfrente de los ojos es que la población de nuestro mundo está llegando muy próximamente, ya está rozando los 8,000 millones de habitantes. Es decir, somos 8,000 millones de personas en esta tierra y todos obviamente tenemos pues la mala costumbre, algunos menos, otros más, pero en promedio de comer 3 veces al día. Entonces se pueden ustedes imaginar la cantidad de alimentos que se necesitan producir en este mundo para poder alimentar a todas las personas que lo componen. En segunda instancia tenemos también, y eso creo que todos lo hemos estado escuchando todo el tiempo porque se ha vuelto una narrativa normal en las noticias, que tenemos una seria crisis económica en ciernes. Esta crisis económica se debe pues obviamente al hecho de que pasamos 2 años y pico en pandemia, en donde la productividad del mundo se vio afectada por una gran multitud de problemas. Pues en adición a eso vemos que ya que los países le hicieron frente a esa crisis en alguna medida emitiendo moneda, como dirían en algunos casos, moneda sin respaldo, y debido al hecho de que se han inflado y se han disparado mucho los costos básicos de operación de nuestro mundo, el costo energético, el costo de los combustibles, el costo de los transportes, alimentos, pues tenemos que afrontar una inflación mundial en el corto plazo. Pues obviamente toda esta crisis post-pandemia viene acompañada de conflictos geopolíticos que de alguna u otra manera reducen la disponibilidad alimentaria. Es decir, ahora que estamos con el tema de la guerra de Ucrania, pues sabemos que Ucrania era el granero de Europa y pues obviamente a partir del momento que Ucrania ya no está tan incorporada en la cadena de abastecimiento alimenticio, pues tenemos un gran déficit de los alimentos que Ucrania producía y así les puedo hablar de una multitud de otros conflictos a nivel internacional. Y esto termina amarrándose con una debilidad sistémica del transporte global. Es decir, estamos frente a una situación, diría yo, de crisis, en donde lo que tenemos que buscar hacer, y esa es la razón por la que yo iniciaba esta conversación diciéndoles que para mí es muy importante el tema, es que tenemos que optimizar los recursos a nuestra disposición. Y uno de los recursos principales de la cual depende de la sobrevivencia humana es el recurso alimenticio. Les puse yo una gráfica ahí en donde se puede observar, y estos son datos de la Unión Europea del 2019, se puede observar cuánto alimento producido se pierde en el camino.
Y ahí podemos encontrar pues una gráfica compuesta de varios colores en donde el azul representa la producción primaria de los alimentos que están ahí reflejados. La roja, pues ya estamos hablando del procesamiento y la manufactura de los alimentos. Luego viene la distribución y la venta al retail. Posteriormente viene el consumo. Y pues obviamente ahí podemos encontrar que en promedio todos estos alimentos que aparecen ahí tenemos entre un 25 y un 30% de desperdicio de esos alimentos. Entonces, pues por un lado tenemos una crisis en donde todas las personas van a necesitar encontrar fuentes de alimento fácilmente disponibles y por el otro lado tenemos un problema de desperdicio o de pérdida de los mismos en diferentes puntos de la cadena de producción y distribución de ellos. Siguiente, por favor. Uno de los problemas principales en la cadena de producción y abastecimiento de los alimentos es que estos se echan a perder por efecto de la contaminación. Y la contaminación no es únicamente la contaminación inherente del alimento, no es únicamente las bacterias, virus, hongos, algas y demás que afectan al alimento mismo, sino en todo el proceso de producción y abastecimiento hay una serie de puntos en los cuales hay contaminación cruzada del entorno al alimento y se han identificado 3 formas de contaminación. Una de estas formas se le llama food to food, es decir, un alimento contaminado contamina un alimento no contaminado. La segunda es equipo a alimento, equipment to food, en el cual las superficies de procesamiento, las herramientas, los contenedores de transporte, los materiales de empaque, incluso los mismos pallets o las estivas que se utilizan, contaminan el alimento. Y la tercera es la que se conoce como people to food, es decir, la contaminación que sucede cuando una persona está contaminada, que pudiera incluso haber estado contaminada en el contacto con un alimento contaminado, u otra forma de contaminación que a su vez la lleva a hacer una contaminación cruzada al alimento. La siguiente, por favor. Entonces aquí vemos dónde está el problema. El problema lo vamos a identificar como en todos los ámbitos de producción, distribución y consumo de los alimentos se encuentran presentes microorganismos que descomponen dichos alimentos perecederos y por ende reducen su disponibilidad. Esto es una forma natural y normal, una forma que tiene la naturaleza para pues absorber todos aquellos recursos de todos esos alimentos que no han sido utilizados y es una forma que tiene la naturaleza y la ha tenido desde muchísimo tiempo atrás para poder hacer ese ciclo que va, como dirían, de la tierra de regreso a la tierra. Sin embargo, esa contaminación al final de cuentas es la que nos afecta a nosotros tanto en el entorno de producción de proteína animal como en productos vegetales, como directamente en el entorno humano. Siguiente, por favor. Pero hay que tener bien en mente que no es solo en la producción de los alimentos, como yo les decía, donde puede haber contaminación. También tenemos en todo lo que es la cadena de abastecimiento. Como yo les explicaba anteriormente, equipamiento a alimento, ¿verdad? En donde los equipos son los responsables de ser los vectores de transmisión de patógenos contaminantes que al final de cuentas van a afectar la durabilidad de esos alimentos y los van a echar a perder. Aquí podemos identificar varios, tanto el material de empaque y embalaje, los mismos contenedores que se utilizan para el transporte terrestre, aéreo y marítimo, e incluso las bodegas y los cuartos fríos y los almacenajes pueden en un momento dado ser los vectores de contaminación e incluso podemos llegar a algo tan sencillo como los pallets. Siguiente, por favor. En el sector avícola, siguiente,
podemos ver que hay una enorme cantidad de patógenos que afectan todas las etapas de producción. Y les estoy poniendo un ejemplo en el sector avícola, un ejemplo de la industria de producción de proteína animal. El sector avícola pues probablemente va a tener algún tipo de referencia con cada uno de ustedes. Obviamente pueden haber algunos que vienen de otros sectores de producción de proteína animal, pero estoy utilizando este como un ejemplo porque al final de cuentas este tipo de situaciones con los patógenos se repite en todas las diferentes industrias de proteína. Vamos a ver específicamente en la industria avícola que tenemos una etapa de producción de pollos a través de los huevos incubables, que son los huevos que ponen para la reproducción de los animales. Ahí tenemos una cantidad de contaminantes, tanto bacterianos como hongos. En este caso les identifico algunos. Y posteriormente ya en aves en proceso de engorde, pues también tenemos una enorme cantidad de enfermedades que están siendo producidas tanto por virus como por bacterias, como incluso por hongos. Siguiente, por favor. Aquí les presento unas fotografías reales de los estudios que nuestra empresa ha realizado en esta fase particular de la producción avícola, que es la producción de huevos incubables. Podrán ustedes observar, y siento mucho para aquellos que tienen sensibilidad particular en términos de cosas como esta, van a poder ustedes observar en el extremo inferior derecho algunos casos particulares donde los embriones de los pollos adentro del huevo fueron destruidos a través del ataque de hongos que tienen la capacidad de atravesar la cáscara del huevo. Siguiente, por favor. Pero no solo se queda ahí. También vemos que en todo el resto de las etapas de la producción avícola, que sería la etapa de engorde, la etapa de faenamiento, la etapa de transporte, en todos esos casos encontramos puntos de contaminación. Y pueden ver ustedes ahí algunos ejemplos en términos de los instrumentos y equipos de la planta faenadora, los transportes y jaulas, que son un vector importante de contaminación, e incluso hay contaminación en los cuartos fríos. Eso es a veces un poquito difícil de entender porque nosotros partimos de la premisa que, por lo menos conocimiento popular, que cualquier cosa que está refrigerada está libre de ser afectada por los patógenos. Todos los que ya estamos inmersos en las industrias sabemos de que hay algunas bacterias en particular, como por ejemplo una que me salta a la mente en este momento que se llama la listeria, que prefiere crecer en frío y por consiguiente es uno de los dolores de cabeza principales en términos de contaminación cruzada en los cuartos fríos y de congelación. Siguiente, por favor. La industria agrícola, tampoco está libre de todos estos efectos. Y aquí nos podemos ver que tenemos varias categorías de productos agrícolas. Tenemos las frutas con cáscaras descartables, como la piña, el melón y el banano. Las frutas sin cáscara descartable, que son aquellas como la uva y las berries. Las verduras, los hongos comestibles. Pero también tenemos otras categorías que no son alimenticias, pero que también son parte de este proceso de producción agrícola, que son las flores y plantas ornamentales, que son muy significativas para la economía de exportación de Guatemala y de la región centroamericana y del Caribe. Y tenemos al final de cuentas también los materiales y suministros directos e indirectos, e incluso, como pueden ustedes ver ahí, los textiles agrícolas que también tienen una relevancia en términos de la producción de campo. Siguiente, por favor. Ahora, yo les he hasta este momento comentado cuál es el problema y dónde lo tenemos identificado, dónde se ubica. Ahora les voy a plantear la solución que nosotros hemos logrado desarrollar para resolver lo que en un principio yo les comentaba es el título de nuestra charla. Cómo lograr inmunizar todo el entorno de la producción y distribución de los alimentos de estos que estamos hablando.
La empresa a la que yo represento ha logrado desarrollar un recubrimiento antimicrobiano de larga duración que es efectivo para la inmunización completa del entorno de producción y distribución de los alimentos, que tiene varias características muy importantes. La primera es que es seguro, la segunda es que es duradero y la tercera es que no es tóxico. Siguiente, por favor. Ahora, este producto del que les estoy hablando, pues para muchos de ustedes probablemente va a ser una novedad. Ya con muchos otros de ustedes ya hemos estado en conversaciones y tenemos avanzadas bastantes conversaciones a este respecto. Así es que para aquellos que sea novedoso, quiero yo comentarles desde un principio de dónde viene. Este producto, Biotrex, nace de la investigación que básicamente y sencillamente pretendía extender la efectividad de los desinfectantes. ¿Por qué extender la efectividad de los desinfectantes? Yo creo que ahora todos ustedes son expertos en desinfección. Una vez pasamos la pandemia, en donde todos teníamos que aplicarnos diferentes cosas que no sabíamos al final de cuentas ni siquiera qué eran, nos obligaban a pasar a través de arcos que nos echaban un líquido encima, que nos hacían echarnos gel en la mano, que nos hacían hacer una serie de cosas. Al final de cuentas todos nos volvimos expertos en desinfección. Estoy seguro que muchos de ustedes en algún momento dado se detuvieron a pensar qué tan efectiva era toda esta cosa que nos estábamos teniendo que aplicar. Cuando nos tomamos el tiempo y estudiamos todos estos productos desinfectantes, nos damos cuenta que el efecto de desinfección es un efecto instantáneo. Sí, efectivamente, nos lo aplicamos y eliminamos, como dice la publicidad de muchos de ellos, el 99.99% de los patógenos presentes. La pregunta es, ¿cuánto dura ese efecto? Y yo se las voy a responder. El efecto normalmente dura desde unos pocos minutos hasta quizás, extendiéndolo al máximo, unas pocas horas. Entonces nos ponemos a pensar qué sucede con todos aquellos protocolos de desinfección que casi todos nosotros tenemos implementados en nuestros lugares de trabajo, en donde estuvimos desinfectando las superficies de trabajo 3 veces al día. Pues les voy a responder. Si el efecto de un desinfectante en promedio dura 10 minutos y nosotros hacemos una desinfección 3 veces al día, efectivamente de las 24 horas que tiene que estar limpia esa superficie, hemos logrado desinfectarla efectivamente 30 minutos. Entonces los científicos de nuestra compañía buscaban una manera de poder extender esta efectividad para llegar lo más posible y reducir la cantidad de veces que había que aplicar un producto para mantener las superficies limpias con un nivel de carga biológica suficientemente bajo como para no provocar riesgos de contaminación y de contaminación cruzada. Entonces, lo primero que hicieron fue buscar dentro de todos los desinfectantes disponibles cuáles eran aquellos que llenaban varias características básicas. La primera era el espectro de acción, o sea, la mayor cantidad de patógenos que pudieran ser eliminados o neutralizados por el efecto de una única sustancia. El segundo era la toxicidad para humanos y animales. Obviamente no queremos nosotros que el remedio sea peor que la enfermedad. No queremos que si estamos desinfectando las superficies, lo que estamos haciendo es envenenándonos. Y la tercera era el costo. Teníamos que buscar un producto cuyo costo fuera suficientemente competitivo para que una vez obtenido los resultados que nosotros buscábamos, que era extender la vida efectiva de los desinfectantes, todavía pudiera ser competitivo con todos aquellos productos que se mantendrían en el mercado. Y la mecánica elegida para ello fue, bueno, dentro de todos los trabajos que se hicieron, fue obtener la polimerización con silano para crear una molécula híbrida denominada SciQuat. El silano, para todos aquellos de ustedes que no son químicos o bioquímicos, es un pegamento de mucha resistencia, de muy larga duración. Incluso es el pegamento utilizado por los dentistas
para pegar en los dientes los rellenos permanentes. Entonces, lo que los científicos buscaban era la manera molecular de lograr colocarle una porción de silano a estas moléculas de desinfectante para, a través de ese proceso, lograr la permanencia de la molécula en una superficie por largo tiempo. Al final de cuentas, logramos un resultado, desde mi punto de vista, maravilloso. Logramos extender la efectividad del producto elegido de 10 minutos a 390,000 minutos. Para todos aquellos de ustedes que no han sacado aún la calculadora, 390,000 minutos es un mes. Entonces, ya se había logrado obtener una efectividad del producto de 30 días, viniendo de una efectividad de 10 minutos. Siguiente, por favor. Y bueno, pues ahora nos preguntaremos, ¿y cuál es el mecanismo de acción? Entonces, aquí es importante explicarles que, a diferencia de los desinfectantes químicos, que básicamente destruyen a los patógenos por envenenamiento mediante reacciones químicas con parte de sus estructuras celulares, la familia de productos Biotrex lo hace mediante procesos mecánicos. Ya se los voy a explicar más adelante. Los productos que actúan mediante reacciones químicas, además de estar sujetos a la degradación causada por la evaporación, por la dilución, por la falta de fijación en las superficies de aplicación, cada vez que reaccionan químicamente, su concentración superficial se ve mermada. Y esas son las razones por las cuales este tipo de productos duran tan poco. La familia de productos Biotrex, debido a que se encuentran fijos a los sustratos de aplicación, no se evaporan, no se disuelven y no se adhieren a otras superficies de contacto, por lo que su concentración no solo no se ve reducida, sino adicionalmente a ello no contaminan las otras cosas, las otras superficies que entran en contacto con ella. Adicionalmente, debido a que no reaccionan químicamente con los patógenos, sino mecánicamente, la concentración sobre las superficies de aplicación no se merma. Adelante. Les hice un pequeño diagrama de la molécula de nuestro producto. Esta es una molécula que consiste de básicamente 3 partes. No nos dejemos impresionar mucho por el nombre tan largo que yo ni siquiera me animo a explicárselos, pero básicamente tiene 3 componentes. Tiene una base silano, que yo les decía, es este polímero que les explicaba, que tiene una característica muy particular. El motivo por el cual el silano es tan buen pegamento, para verlo de alguna manera muy simplificada, es debido al hecho de que sus características atómicas le permiten establecer algo que se llama enlaces covalentes con las superficies. Un enlace covalente es definido como un intercambio de electrones entre una molécula y otra, que hace que al final de cuentas de 2 moléculas diferentes se conviertan en una sola, y entonces al final ya no es un adherente que está pegado a una superficie, sino es simplemente una integración de una molécula con su sustrato. El segundo componente, que es el componente que se encuentra en el centro, es una sal amínica, y esta sal amínica es la que tiene el efecto biostático. Y el tercer componente es esta cadena extremadamente larga de carbonos, son 18 carbonos, que están estructurados de manera vertical, que son al final de cuentas los que destruyen la pared celular de los patógenos que entran en contacto con ella. Siguiente, por favor. Para verlo un poquito más gráficamente, les puse una fotografía de microscopio electrónico, que es la que pueden ustedes observar en la parte inferior derecha, a 30,000, una multiplicación de 30,000 veces, sino también les hice una descripción gráfica. Esta vista simplificada muestra no solo la adhesión de las moléculas al sustrato, sino también la integración de las moléculas una con otra para generar lo que podría decirse que es como una red superficial, que ya bajo la magnificación del microscopio electrónico se puede observar como una superficie
que nosotros le llamamos el killing field, es el área de destrucción de los patógenos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo funciona? A la hora de aplicar esta molécula sobre la superficie, lo primero que sucede es que la molécula genera un enlace covalente sobre la misma y se adhiere. Lo interesante, diría yo, lo realmente muy interesante es el hecho de que obviamente lo que se adhiere a la superficie únicamente es el silano, lo que hace que la otra parte que yo les describía de la molécula quede perpendicular a la superficie. Y esta superficie de cadenas largas de carbono son las capaces de destruir las paredes celulares de los patógenos contaminantes en dicha superficie. Siguiente. Aquí se las pongo pues un poquito más visible. Esta parte que está adentro del recuadro anaranjado es la parte de la parte del silano, el polímero, que es el que establece los enlaces covalentes con los sustratos. De ahí el componente amínico y la cadena de carbonos es la que destruye los microorganismos. Pero ¿cómo se ve esto en la vida real? Podemos observar en el lado izquierdo una fotografía de microscopio electrónico de una bacteria E. coli, de todos conocida, en una superficie no tratada. Ahora vemos la misma colonia de E. coli entrando en contacto con el recubrimiento antimicrobiano y básicamente lo que se logra es destruir la integridad estructural de la pared celular y la capacidad citoplásmica de absorber nutrientes de las células y por consiguiente se destruyen las mismas. Adelante. Ahora, ¿cómo se refleja esto en términos prácticos? Porque sí, ustedes me dirán, sí, muy interesante ver que se murieron unas bacterias, pero ¿qué efecto práctico tiene sobre nosotros? Les voy a mostrar en primera instancia cómo se ve una gráfica de la desinfección tradicional. Un botoncito para adelante, por favor. Aquí podemos observar cómo podría verse, visto desde un punto de vista microbiológico, la mesa en la cual ustedes trabajan todos los días. Viene una acumulación de patógenos sobre la superficie que se acumula a lo largo del tiempo entre una desinfección y la otra. Llegamos al punto de desinfección y toda esa carga excesiva, esa biocarga de patógenos se destruye. Y vuelve otra vez a comenzar el ciclo y se vuelve a desinfectar y vuelve a comenzar el ciclo, pero la parte interesante del tema es esa línea punteada roja que yo les indico ahí en la gráfica, que es el punto que se considera una biocarga excesiva de patógenos. Al llegar a ese momento, estamos hablando de un punto en el cual esos patógenos se vuelven peligrosos porque pueden generar contaminación cruzada. Ahora, ¿qué sucede cuando le aplicamos a esa misma mesa de trabajo el Biotrex como base del sistema de limpieza? Lo primero que sucede es que no crece la carga de patógenos a llegar nunca a un nivel peligroso, sino simplemente se acumula hasta un nivel seguro hasta la siguiente desinfección, porque obviamente sí hay que estar haciendo un proceso de limpieza periódica en las superficies. Obviamente el producto no es mágico y no puede eliminar cualquier tipo de material orgánico, cualquier cosa que caiga sobre la superficie. Todos esos procesos de limpieza tienen que continuar de manera normal, pero no llegan nunca a pasar a un punto de peligro y por consiguiente se limita significativamente el peligro de contaminación cruzada. Siguiente, por favor. Bueno, una vez los científicos lograron desarrollar esta molécula, y ahí yo les estoy sumamente agradecidos por la disciplina, uno en la parte comercial, cuando uno encuentra una sustancia con este tipo de características, uno sale, o por lo menos los seres humanos que somos vendedores, salimos corriendo al mercado a gritar a los cuatro vientos que tenemos la solución. Pero los científicos
lo que hicieron fue, después de desarrollar el producto, salieron y realizaron innumerables estudios científicos que fueron llevados a cabo a través de laboratorios y universidades independientes en Estados Unidos. Y con esos estudios científicos que corroboraban todo lo que yo les estoy diciendo en este momento, fueron a las entidades reguladoras de Estados Unidos a registrar el producto para obtener una validación de las autoridades regulatorias que les permitieran hacer uso de ellos en las diferentes aplicaciones que se iban a identificar posteriormente. Aquí tenemos la primera, que es el registro de la EPA, que es la Entidad de Protección del Medio Ambiente, que es la entidad reguladora primaria que regula este tipo de productos. Siguiente, por favor. Aquí vemos también que el registro ante la EPA fue realizado en 2018 con nuestra molécula genérica de nombre Sabretec QS y nuestra marca alterna, que es nuestra marca de ir al mercado, Biotrex 24/7. Sigue. Biotrex obtuvo, al igual que las demás marcas asociadas a nuestra línea de producto, los registros sanitarios no solo por la EPA, sino también por la FDA. Siguiente, por favor. Que nos permitió desarrollar 4 líneas primarias de productos. Una primera línea, que es la línea de desinfectantes superficiales que yo les comentaba, pero también se llegó a la conclusión que debido al hecho de que el producto se adhería no solamente a superficies lisas, sino también a superficies porosas y no únicamente a superficies inertes, sino también a superficies orgánicas, entonces se desarrollaron varios productos en esa línea. El primer producto que se desarrolló fue un producto de recubrimiento superficial de manos que tenía una particularidad muy interesante. Nuevamente recurro a sus memorias de la época de la pandemia. Todos ustedes que se echaban gel 3, 4, 10 veces al día deben haber pensado por qué este gel no dura más, ¿verdad? Y es simplemente porque lo que se echaban era alcohol y el alcohol se evapora en unos cuantos segundos y entonces después de los segundos de evaporación ya no hay nada en las manos más que una sensación de resequedad. Entonces se desarrolló una línea de productos que estaba dirigida específicamente al uso en manos. En manos obtuvimos la autorización de la FDA, logrando demostrar que el producto aplicado a las manos tenía una durabilidad de 8 horas. ¿Por qué 8 horas en vez de 30 días? Pues no por culpa del producto, sino básicamente por el hecho de que las manos, al igual que el resto de nuestra piel, sufre un recargo, un recambio constante celular en donde se descaman las células muertas y vuelven a salir nuevas células abajo de ellas. Entonces, donde está adherido el producto, pues automáticamente se desecha, pero esto nos da un recubrimiento superficial en las manos de 8 horas. Adicionalmente a eso, también desarrollamos un producto textil, un producto que fue desarrollado tanto para la fabricación textil, que pues logramos obtener una durabilidad permanente a través de tratamientos de temperatura, pero también un producto que es utilizado en el lavado normal de ropa, dándole a la ropa una protección antimicrobiana de 20 lavadas. Aquí no estamos hablando de días ni estamos hablando de horas, sino lo que tenemos como punto de medición es la cantidad de lavadas normales que se van a dar a una misma prenda, en donde se está usando jabón, suavizante, detergente y una serie de cosas por el estilo que poco a poco van degradando. Muy buena pregunta, Johnny. Ya le voy a contestar. Que van degradando la presencia del producto en la tela y durante 20 lavadas el producto, la ropa está protegida. Es decir, si lavamos las 20 veces en un año o las lavamos en un mes o las lavamos en 20 días, eso es lo que dura. Y en adición a eso, también desarrollamos productos de aplicación agrícola, aplicación animal y aplicación humana. Siguiente, por favor. Ahora,
obviamente, ustedes dirán, bueno, pero ¿y cómo se usa? Pues lo bueno de esto es que el producto realmente, si lo queremos ver desde un punto de vista actual, es una, no por definición, pero yo les podría decir, llamémoslo una nanomolécula. ¿Por qué lo vamos a llamar una nanomolécula? Por el hecho de que no necesitamos ahogar a los patógenos en el para que se mueran los mismos, ni necesitamos llenar una superficie muy gruesa, simplemente con un recubrimiento casi unimolecular de la superficie es suficiente. Sin embargo, hicimos múltiples pruebas y llegamos a la conclusión que el producto se puede aplicar desde con un trapo hasta más sofisticado de estática. Y Johnny, perdóneme que todavía no le voy a responder la pregunta, lo voy a hacer más adelante si me permite, pero sí le tengo una respuesta a la misma. Siguiente, por favor. ¿Cómo se aplica idealmente este producto? Aquí les voy a comentar, todavía no le voy a dar play a la presentación de cómo funciona la tecnología electrostática, porque primero les voy a decir, para una utilización óptima del producto, no se necesita, nuevamente, como les decía anteriormente, una gran cantidad. Entonces, pero sí se necesita un recubrimiento completo de la superficie. Es decir, tiene que haber una aplicación homogénea de la superficie, ya que es un protector superficial. Encontramos que la tecnología electrostática era la mejor forma de aplicación del producto. ¿Por qué? Porque llena dos características. La primera característica es porque puede minimizar la cantidad de producto aplicado, y la segunda es porque por su misma naturaleza la tecnología electrostática requiere de la micronización de las gotas que se aplican, y eso nos permite recubrir todos los poros, todas las ranuras, todas las rendijas de una superficie donde el producto se esté aplicando. Si le pudiera dar play al video, por favor. Ah, no. Ahí. Aquí vamos a ver un aplicador electrostático en función. Bueno, No me deja. tenemos un pequeño... No me deja reproducirlo. No sé si es que no viene adjunto. Les voy a comentar qué es lo que hubieran visto sin ese problema técnico. Ahí lo que están ustedes viendo es una cabeza de aplicador electrostático. La cabeza de aplicador electrostático sin la carga eléctrica es como un aplicador normal. La única característica es que las gotas son, digamos, la gota normal en un spray es de 300 micras de diámetro. En el caso del aplicador electrostático, la gota se reduce a 30 micras, es decir, una décima parte. Es lo que se llama en inglés un fine mist, un pequeño, no sé cómo se traduce el asunto. Pero cuando le ponemos la carga eléctrica a esas gotas, las gotas adquieren una carga que las atrae a la superficie donde se están aplicando. Y esa atracción es equivalente a 70 veces la gravedad de la Tierra. Es decir, hagan de caso que las gotas son atraídas a una gran velocidad a todos los 360 grados del objeto tridimensional hacia donde se está apuntando el aplicador electrostático. Y pues obviamente eso lo que hace es que se acelere mucho el proceso, porque en vez de tener que estar apuntando el aplicador a toda la superficie, solo se tira una nube, y esa nube va a envolver como un guante la superficie donde se está apuntando. Siguiente, por favor. Y Johnny, regresando, la pregunta esa es rápidamente respondible. Cuando se pasan los 30 días, simplemente se aplica encima y se aplica sin necesidad de retirar cualquier tipo de residuo, porque los residuos son microscópicos, no tienen ningún efecto, y el polímero se polimeriza sobre la superficie de las moléculas anteriores, así es que no pasa nada. Ahora,
Aquí ustedes van a poder observar que hemos estado trabajando fuertemente en las aplicaciones electrostáticas específicas a las industrias a las cuales servimos. Hemos desarrollado aplicadores electrostáticos para la aplicación a textiles, también aplicadores electrostáticos automáticos en la fabricación de pallets, aplicadores electrostáticos en la producción post cosecha de banano, así como materiales de empaque de alimentos. Esto es solo un pequeño ejemplo, ¿verdad? Tenemos obviamente múltiples diferentes aplicaciones. Y aquí les hago el paréntesis, debido al hecho de que la aplicación electrostática se ha hecho tan importante para la optimización de nuestro producto, que hemos establecido alianzas estratégicas con dos de las compañías más importantes de producción de máquinas electrostáticas de Estados Unidos. De hecho, una de ellas, la compañía ESS, es la pionera de esta tecnología, tiene más de 30 años de existencia. Siguiente. Entonces, hablemos un poquito de la eficacia y durabilidad de Biotrex. Siguiente. Aquí podemos observar algunos estudios que hemos realizado, de muchos estudios que hemos hecho. Este en particular es del efecto sobre la listeria. Es muy interesante por el hecho de que hemos logrado reducciones de 6 logs, es decir, de 6 nueves a temperatura ambiente en las pruebas que hemos realizado, y tal vez siguiendo un poquito de la mano de la pregunta de Johnny anterior de cómo es que se aplica. Nosotros hicimos parte de estos estudios realizando no raspados, pero sí limpieza utilizando las esponjas 3M, aquellas verdes que algunos de ustedes habrán utilizado incluso en casa, habiendo realizado los raspados o las limpiezas con estas esponjas 20 veces sobre cada una de las muestras para determinar que la molécula seguía efectiva a pesar de el uso normal de la superficie. Siguiente, por favor. Aquí pueden ustedes observar los mismos resultados, solo que extendidos a 3 meses. Y pueden ustedes observar de la misma manera, en este caso en particular, en vez de 6 nueves de reducción, la reducción es de 5 nueves. Siguiente. También hicimos experimentos entre muchos otros, porque tenemos un compendio de virus, bacterias, hongos, algas y esporas que estudiamos. En el caso particular del Aspergillum, que es un dolor de cabeza para todos aquellos de ustedes que están en la industria agrícola, también teniendo significativa reducción. Aquí pueden ustedes observar 3 pruebas que se hicieron, estos en Estados Unidos. Una midiendo la calidad de aire por metro cúbico, otra tomando muestras directas de la superficie con un biotape, y la tercera tomando muestras a través de mediciones de bioluminiscencia de ATP. Siguiente, por favor. Y vieron que son 60 días después de que se hicieron las aplicaciones. Perdón. Siguiente. Obviamente, como yo les comentaba también, estudios de laboratorio independientes apoyan nuestro trabajo. Hemos contratado una multitud de laboratorios, llegando a los laboratorios más importantes a nivel mundial. Con el que estamos trabajando en la actualidad es el laboratorio más grande de Europa, ya que estamos registrando los productos en la Unión Europea. Estamos trabajando con Eurofins. Este caso en particular es un estudio de salmonela. El estudio de salmonela se hizo en minuto cero, en 10 minutos, en 1 hora y en 24 horas, y pueden ustedes observar efectos altamente significativos en la efectividad contra la salmonela, que es uno de los patógenos tradicionales de contaminación alimenticia, específicamente en el ámbito avícola, por ejemplo. Siguiente, por favor. Asimismo, hemos hecho también las mismas pruebas con E. coli, mismos resultados. Pueden ustedes observar reducciones a la hora de 99.97 de presencia de E. coli sobre la superficie. Adelante.
También hemos medido, y no los quiero aburrir con el listado de todas las bacterias, pero Campylobacter jejuni también, mismo efecto. Pueden ustedes observar luego de una hora una reducción de 99.74% certificado por el laboratorio Microchem, que es el mismo laboratorio de los estudios anteriores. Siguiente, por favor. Y aquí, pasando un poquito del ámbito bacteriano al ámbito fúngico, aquí podemos ver una muestra del resultado del mismo laboratorio con Candida albicans. Y aquí podrán ustedes observar que después de 24 horas tenemos una reducción del 99.98%. Adelante. Ahora veamos algo más cerca de casa. Vamos a ver casos de éxito en el sector avícola. Siguiente, por favor. Aquí pueden ustedes observar y les voy a hacer el comentario previo. Pues obviamente para poder llevar a cabo estudios científicamente significativos y por ende estadísticamente significativos, teníamos que tomar muestras altamente significativas, cosa que llevamos a cabo en Estados Unidos con la colaboración de la compañía Merck. Merck con su división de Animal Health. Y en este caso en particular pueden ustedes ver, para aquellos de ustedes que están familiarizados con la industria avícola, este es un cuarto de huevo, que es la bodega de almacenamiento de los huevos antes de pasar a las incubadoras. Aquí hicimos una prueba en un primer tratamiento, cuarto de huevo. Siguiente. Aquí van a ustedes a observar la aplicación electrostática. Pueden ver esa lucecita roja que está sobre la pistola. Ahí está dando la indicación que se está aplicando con la carga eléctrica el producto sobre los huevos almacenados. Pasemos a la siguiente. De la misma manera, también hicimos pruebas en las nacedoras y aquí lo hicimos en nacedoras vacías y limpias con huevos después de la vacunación Innovo. Siguiente. Ahora, muy interesantes los resultados. Podrán ustedes observar que luego de los cultivos que se realizaron sobre tanto las muestras de control como las muestras con aplicación de Biotrex, pueden ustedes observar que en la muestra del lado izquierdo de control encontramos presencia de gram positivo 59%, gram negativo 26% y únicamente el 15% de la muestra tomada no tenía ningún tipo de contaminación. Mientras que por el otro lado, luego de la aplicación de Biotrex, el 84% de la muestra no tenía crecimiento de bacterias. Únicamente un 16% de gram negativo y 0% de gram positivo. Siguiente, por favor. Y en el grupo 2, nuevamente pueden ustedes comparar el control contra la aplicación de Biotrex, iniciando con un gram positivo 62%, que se redujo a 22, un gram negativo de 14 que se mantuvo y un no crecimiento, no presencia bacteriana del éxito de Biotrex de un 63% de la muestra. Siguiente. Aquí también ustedes podrán observar una aplicación en galeras de engorde de pollos. Ahí tenemos esa máquina, es una máquina de múltiples cabezas electrostáticas que se realizó la aplicación previo a poner la cama y previo a traer a los pollos para el engorde. Siguiente. Otro clic para adelante. Y uno último, por favor. Aquí les puedo mostrar que en el proceso de engorde de los pollos, y aquí les hago el paréntesis, hicimos una muestra de 500,000 de pollos en Georgia del Sur, donde se llevaron a cabo las pruebas. En las pruebas del grupo 1 se trataron 65,700 pollos, tanto de muestra como, tanto de control como de tratamiento de Biotrex, logrando encontrar resultados positivos de un incremento de libras vendidas de 3.5%,
pero una reducción altamente significativa tanto de las aves condenadas como de la mortalidad, que se redujo más del 50%. El segundo grupo, que fue todavía más grande, aquí estamos hablando de 4 galeras conteniendo 87.600 pollos cada una, se obtuvo un incremento de libras vendidas de 3.3% con una reducción de aves condenadas del 41% y una mortalidad reducida del 49%. Siguiente, por favor. En la industria agrícola también hemos tenido nuestros éxitos. Gracias a Dios hemos encontrado muy buenos resultados en esta industria también. Ahorita lo vamos a ver, adelante. Aquí pueden ustedes observar una muestra de una de muchas referencias obtenidas de parte de los primeros clientes. Aquí estamos hablando de una empresa muy probablemente de muchos de ustedes conocida. Es una de las compañías importantes de producción de champiñones aquí en la región centroamericana. Cuando llegamos con ellos, pueden ustedes ver la tercera línea del segundo párrafo, donde el dueño de la compañía testifica que tenían una vida de anaquel de 7 días en supermercado. Luego de la aplicación de Biotrex, logramos extender eso 300%. Es decir, logramos extender la vida de anaquel a 21 días. Obviamente, cosa que les fue altamente significativa a esta empresa. Siguiente, por favor. Aquí pueden ustedes observar, si pueden poner el video, por favor. Pueden ustedes observar la aplicación electrostática en la exportación de orquídeas. Todos aquellos de nosotros que tenemos alguna experiencia en tener flores en nuestra casa, sabemos que las orquídeas son de las flores más delicadas. Aquí pueden ustedes observar a los técnicos de empaque. A uno de ellos en la empresa es quizás la empresa de producción de orquídeas más grande de la región, o por lo menos de Guatemala, que le aplica Biotrex a las orquídeas sin provocarles ningún daño y permite que las orquídeas lleguen a sus mercados de destino en Holanda, en Estados Unidos, sin ningún tipo de daño y sin el efecto pernicioso de los hongos que aparecen sobre su superficie. Bien. Aquí pueden ustedes observar también, este no es video, solo es fotografía. En la industria de poscosecha bananera también se ha encontrado significativas ventajas en la aplicación de Biotrex en poscosecha previo a empaque, debido al hecho de que hemos logrado mitigar, por no decir eliminar, la aparición de pudrición de corona, de pudrición de puntas y de otros problemas inherentes a esta etapa del proceso de producción de banana. Siguiente, por favor. Gracias. Aquí también ustedes podrán observar aplicación en cuartos fríos. Yo les decía que uno de los dolores de cabeza principales de todos aquellos de ustedes que están sujetos a las inspecciones periódicas de USDA o que están sujetos a inspecciones de las entidades reguladoras o verificadoras que supervisan las exportaciones a Estados Unidos, se van a encontrar que una de las cosas que más complejo o más complicado es manejar es la aparición de listeria a la hora de hacer el frotado en la superficie de los cuartos fríos, ya que la listeria, como les decía anteriormente, crece bastante tranquilamente en ese ambiente. También hemos tenido aplicaciones exitosas ahí. Siguiente. Este creo que les va a hacer mucho sentido. La fotografía del lado izquierdo es de invernaderos aquí en el altiplano guatemalteco, que los invernaderos, como muchos de ustedes saben, son textiles agrícolas que son utilizados para proteger los cultivos tanto de los picos de temperatura, ya sea temperatura baja, humedad excesiva, cosas por el estilo, así como del ataque de insectos. El problema que tienen es que
crecen algas sobre estas superficies que reducen la perfusión aérea y que además reducen la radiación solar. Podrán ustedes observar en el centro un textil agrícola tratado con Biotrex y posteriormente a eso la muestra de cómo queda ya el textil aplicado después, o sea, el textil instalado después de la aplicación de Biotrex ya no le vuelve a salir alga. Siguiente. En la industria logística, próxima por favor. Aquí podemos encontrar otro significativo caso de éxito que son los pallets. La siguiente. Hemos logrado eliminar la presencia de moho sobre los pallets luego de un tratamiento de unos pocos segundos de Biotrex aplicado electrostáticamente en la industria de los pallets. Siguiente, por favor. En cuanto a su toxicidad, por favor. Podemos observar ahí que pues hemos realizado una multitud de estudios. Uno de ellos en particular fue muy interesante, por eso lo elegí para esta presentación, en donde lo que hicimos fue tratar huevos incubables. Hacíamos pruebas de 540 huevos en cada muestra. Se realizó una única aplicación electrostática a los huevos con diferente dilución del producto y asimismo cuando las aves nacieron también se realizó una única aplicación sobre los pollitos recién nacidos. Yo creo que más delicado que ese organismo hay pocos, pero nos encontramos que no hubo ningún tipo de incidencia negativa sobre la aplicación tanto de los huevos, en donde sí, valga la aclaración, se eliminó completamente el Aspergillum y el Penicillium, que son dos hongos que logran atravesar las 4 capas de barrera de la cáscara del huevo, eliminado completamente. Y podrán ustedes observar ahí también que no hubo ningún solo efecto nocivo sobre los pollitos recién nacidos. ¿Siguen? De la misma manera, otra prueba de toxicidad, hicimos una prueba de toxicidad a la mucosa oral. También todos ustedes podrán estar de acuerdo conmigo en decir que la mucosa oral es una de las mucosas más delicadas del cuerpo y entonces decidimos ir al punto más delicado. Dijimos, vamos a hacer una prueba de toxicidad aplicándole nuestro producto a dentaduras postizas que estaban siendo utilizadas 24 o 12 horas de manera continuada. En ninguno de los casos se encontró ningún tipo de efecto nocivo sobre la mucosa oral. Siguiente, por favor. También hicimos lo que se llama en el FDA una prueba de six-pack de toxicidad. Esta prueba de six-pack es una prueba donde se mide la toxicidad oral, la toxicidad en la piel, la irritación de los ojos, la irritación de la piel y a través de la inhalación, así como lo que se llama Dietary Risk Assessment, la evaluación del riesgo de comer el producto. En todas las categorías de medición logramos obtener un nivel 4, que el nivel 4 es el mejor rating que se puede obtener y eso se puede ver reflejado en nuestra etiqueta certificada por la EPA. Siguiente. Ok. Con eso termino. Muy puntual a las 5:01. Abierto para preguntas. Vamos a ver en el chat si tenemos alguna pregunta. ¿Alguien quiere aprovechar a hacerlo? Ok. Johnny me preguntó y habíamos quedado pendientes de responder al respecto del biofilm.
Para todos aquellos de ustedes que no conocen el término, el biofilm es una estructura organizada bacteriana muy interesante. Las bacterias, como todos nosotros sabemos, son organismos unicelulares, pero interesantemente las bacterias se pueden organizar creando como que fuera un organismo multicelular y a esto se le llama un biofilm. Interesantemente por el hecho de que la estructura multicelular se protege a sí misma, permitiendo que las partes exteriores del biofilm sean atacadas por los desinfectantes, mientras las partes interiores de dicho biofilm permanecen vivas. En el caso particular de la aplicación de Biotrex, lo que sucede no es que atacamos el biofilm, sino prevenimos su aparición. Por el hecho de que para que se organice ese biofilm se tuvo que haber generado una colonia bacteriana sobre la superficie que pudiera haber llegado a crecer. También es muy interesante mencionarles el hecho de que hay biofilms que están organizados no solo como bacterias, sino como colonias de bacterias y hongos a la vez. Entonces es muy interesante el hecho, obviamente, de que pues han llegado los organismos unicelulares a organizarse de esa manera, pero sí, Biotrex logra mitigar la aparición debido al hecho de que no permite que se colonice la superficie. Siguiente, vamos a ver, perdón. Aquí tenemos una que dice, está disponible Biotrex para la empresa empacadora de coco congelado en la República Dominicana para tratar casos de listeria en los cuartos fríos, como había mencionado anteriormente, fue exitoso. Sí, excelente. De hecho, Grupo INVE es nuestro distribuidor exclusivo autorizado en República Dominicana y en este momento estamos en el proceso de registro del producto allá. Al momento de tenerlo registrado, que yo esperaría sea en el menor plazo posible, definitivamente va a estar disponible para su aplicación en República Dominicana en cualquiera de las superficies que habíamos mencionado. Si puedo compartir mi contacto, sí, claro, les voy a pedir tal vez a los amigos de Grupo INVE que lo pongan en el chat mientras yo continúo respondiendo preguntas. Listo. Podríamos decir que al aplicar el Biotrex no permite que se fijen o se anclen los microorganismos a la superficie. Muy buena comprensión de lo que le he explicado. De hecho, el efecto es biostático. Es decir, nuevamente, no somos un desinfectante, por consiguiente no somos un veneno, sino lo que hacemos es que impedimos el desarrollo de virus, bacterias, hongos, algas y esporas. Y sí, efectivamente, la aplicación de Biotrex no permite que se fijen en una superficie. Es muy interesante también mencionar, y aprovecho el comentario de Diana para ampliar, que nos hemos encontrado que en adición a poder aplicar Biotrex directamente en aquellas frutas con cáscara descartable, ya que el Biotrex no está aprobado por la FDA para ser comido, digamos, tragado, no habíamos encontrado la manera de poderlo aplicar como en el caso de los hongos, que los champiñones se comen con todo y todo, y las berries y las fresas, las moras, las uvas, etcétera, de la misma manera. Nos encontramos con que al aplicar Biotrex sobre la superficie interior del material de empaque, mitigábamos la aparición de estos patógenos y por consiguiente solamente, y eso es lo que demuestra el punto, solamente con la aplicación de Biotrex en el material de empaque lográbamos una extensión de la vida de anaquel del mismo. ¿Todavía estoy? Sí, claro, se le escucha todavía. Ah, perfecto. Sí, es que de repente se me fue la pantalla. Todo bien, sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que con eso está. Ah, ok, ahorita hay unas nuevas.
Ok. ¿Qué nombre podemos usar si no es desinfectante? ¿Bajo qué grupo lo podemos trabajar? Sí, es un recubrimiento antimicrobiano superficial de larga duración. ¿El tiempo aproximado de secado a Biotrex en superficies? Excelente pregunta también. Aquí les quiero explicar. Biotrex se vende ya listo para ser usado. No tiene que ser mezclado, no tiene que ser diluido, no tiene que hacerle ningún tipo de tratamiento en el punto de uso. Ya el producto llega listo para ser aplicado. Llega en una dilución que es nuestra dilución normal del 1%. El agua es agua muy especial, es agua altamente purificada por el hecho de que la misma adherencia, la misma capacidad de adhesión de la molécula se pegaría a cualquier agua impura, es decir, cualquier soluto que estuviera flotando sobre el agua estaría atrayendo la molécula y se estaría depositando y por ende estaríamos desperdiciando producto. Es decir, el agua es especial, pero el agua únicamente está ahí para servir como vector de aplicación. Es decir, el agua solo sirve para llevar la molécula a la superficie. Entonces lo que queremos es que el agua se evapore lo más rápido posible. Y esta es otra de las ventajas que tiene la aplicación electrostática, que debido al hecho de que podemos utilizar gotas tan pequeñas como esas 30 micras que yo les explicaba, el agua se evapora muy rápidamente. Hoy, por ejemplo, estuve haciendo una aplicación en un desarrollo inmobiliario muy grande aquí en Guatemala, en donde estaban teniendo serios problemas superficiales de hongos. La aplicación fue cosa de minutos, la evaporación del agua fue cosa de minutos y ya el producto estaba funcionando antes de que yo me fuera de ahí, con muy buenos resultados a propósito. Excelente pregunta, John. La aplicación electrostática no es perceptiblemente, no es como que yo estuviera tirando un chorro de agua electrizada sobre una superficie, ¿verdad? Es simplemente una pequeña carga eléctrica cuya única función es generar un diferencial eléctrico entre la gota y la superficie. Por consiguiente, no hay ningún tipo de peligro sobre paneles de control, paneles eléctricos y demás. Sin embargo, debido al hecho de que nuevamente el agua es el vector de transporte de la molécula, pues no queremos estarle echando un chorro mist o pulverización de agua sobre controles eléctricos. Entonces, esto debe evitarse o minimizarse. ¿Tener alguna condición especial a la superficie que vamos a aplicar? Muy buena pregunta, Diana. Sí, efectivamente es importante hacer una limpieza previa a la aplicación de Biotrex en la superficie, debido al hecho de, nuevamente, le hago el comentario, la molécula busca a qué pegarse. Y si estamos aplicando la molécula sobre una superficie sucia, por ejemplo, una superficie que tenga una cantidad de polvo o algo por el estilo que no fue previamente limpiada, el polvo va a ser el sustrato de la molécula y por consiguiente cuando se caiga el polvo se cae la molécula. Entonces estamos desperdiciando. Así es que previamente a la aplicación debemos hacer una limpieza. Okay. Muy buena pregunta, Carla. Sí, la aplicación electrostática en sí misma no tiene limitación en cuanto a temperatura. Yo personalmente he entrado a cuartos de congelación y he hecho aplicaciones directamente sobre los sistemas de enfriamiento. Lo único que tenemos que tener cuidado es que las mangueras que transportan el líquido a presión no se congelen. Y para ello, cuando nosotros aplicamos adentro de los cuartos fríos, lo estamos haciendo con las mangueras protegidas de la temperatura. Y la otra parte de su pregunta, que me imagino que también va por ahí, es que nuestra molécula Biotrex se inactiva a los 450 grados Fahrenheit. Es decir, pero
digamos, no hay ninguna aplicación práctica a esos niveles de temperatura. Así es que realmente sí tenemos una tolerancia muy elevada en términos de manejo de temperatura. Excelente tolerancia, dice Carla. Sí, estoy de acuerdo. Gracias. Muchas gracias por la participación. La verdad es que han estado varios con varias preguntas. ¿Alguien más con alguna otra duda? Aparte les comento, les dejé ahí un link de Forms para que puedan llenarlo, para que puedan recibir su certificado de participación de esta charla y también nos puedan evaluar la conferencia que de por sí, de antemano, pues estuvo muy buena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues como podrán ustedes darse cuenta, para mí es un tema, como les decía en un principio, muy relevante el poder nosotros aportar nuestro granito de arena para poder ampliar la disponibilidad alimentaria en momentos difíciles. Es algo muy importante. Creemos en lo que estamos haciendo y creemos que tenemos un muy buen producto que está muy bien cimentado a nivel científico y que ha tenido muy buenos resultados a nivel de estudios prácticos, tanto de laboratorio como de campo. Así es que quedamos a sus órdenes a través de Grupo INVE para cualquier consulta, cualquier duda que puedan tener. Y pues desde ya les agradezco nuevamente muchísimo su tiempo. Muchas gracias, Ernesto, por la participación y por todo el conocimiento y compartirnos sobre Biotrex. Y a todos, muchas gracias por el tiempo de recibir esta charla. Esperamos su evaluación también en el Forms y los esperamos el día de mañana también con el resto de conferencias que tenemos. Les deseo buena tarde a todos. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde. Feliz tarde.